Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Es fin de semana y en fin de semana también tenemos programa especial Coronavirus, la pandemia, un recuento de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de la semana por si usted no tuvo oportunidad de vernos. Vamos a iniciar directamente con el informe más reciente que nos llega desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Es nuestros compañeros de la agencia EFE quienes nos lo presentan. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La propagación de la pandemia sigue ralentizándose y según las últimas cifras facilitadas por la Organización Mundial de la Salud de las últimas horas, se han registrado 569.000 nuevos casos, con los que se superan ya los 222 millones de infecciones en todo el mundo, mientras que los muertos con coronavirus se acercan a los 4.600.000. Estados Unidos sigue siendo el país con más casos registrados, por encima de 40 millones, por lo que el presidente Joe Biden ha advertido a la población que se le está acabando la paciencia con aquellos que no se quieren vacunar. La OMS contabiliza ya más de 5.350 millones de dosis inoculadas en el mundo, lo que ha permitido en Europa que la incidencia en la mayoría de países siga bajando. España, tras un paulatino descenso, ha situado la incidencia en 140 casos por 100.000 habitantes, mientras las autoridades multiplican los llamamientos a los más jóvenes para que se vacunen, lo que ya ha hecho con 2 dosis más del 70% de la población. Por su parte, el gobierno francés ha decidido extender la obligación del certificado sanitario a todas las fiestas que se celebren en las universidades para intentar evitar los brotes en un curso que comienza con todos los alumnos en las aulas. Y Dinamarca ha regresado este viernes a la normalidad después de que fueran eliminadas las últimas restricciones impuestas por la pandemia. La desaparición de las restricciones estaba prevista para el 1 de octubre, pero se adelantó 3 semanas debido a que las autoridades consideran controlada la epidemia y por el alto nivel de población vacunada, más del 73%. Reportó desde Europa Marta Alonso para el programa Coronavirus, la pandemia. Vamos ahora a Perú. Nuestra compañera Yasmín Noel, periodista del canal USMPD de la televisión peruana, nos presenta el siguiente informe. Buenos días, Belén, y a todo el auditorio de Canal 44. En medio de la pandemia de la COVID-19, las restricciones sanitarias han ido disminuyendo en el Perú. Tanto es así que en Lima, la capital, ha bajado el nivel de alerta a moderado. Esta medida permite la puesta en funcionamiento de nuevas actividades, como las desarrolladas en espacios como coliseos y estadios, aunque con solo un aforo del 20%, si la persona que acuda a estos lugares esté vacunada con las dosis respectivas. Además, el proceso de inmunización se viene ejecutando adecuadamente. Tras realizarse el 7º vacunatón los días 4 y 5 de septiembre en Lima Metropolitana y El Callao, se abrieron 29 centros de vacunación y más de 600.000 personas lograron vacunarse tras una larga jornada de 36 horas seguidas, luego de que el Ministerio de Salud ampliara el rango de edad a personas de 30 años o más. Cabe señalar que la inmunización en otras provincias del país se encuentra más adelantada por rango de edad. De esta manera, según cifras oficiales del MINSA, hasta el lunes 6 de septiembre hay 11.476.021 personas inoculadas contra la COVID-19. Por otro lado, luego de estar 1 año y medio lejos de sus carpetas, los escolares podrán retornar al colegio y para ello se está realizando un plan piloto de clases semipresenciales, con la colaboración de alumnos de 16 colegios, la gran mayoría particulares. Como medida de prevención, cada institución deberá establecer un lugar estratégico para el lavado de manos, además de ubicar a cada alumno respetando los 2 metros de distancia y sus espacios deben estar correctamente ventilados. Asimismo, se les entregará mascarillas a los alumnos y tendrán que reforzar el uso correcto de la misma. Es importante resaltar que el tiempo máximo de estudio con esta nueva modalidad sería de 4 horas continuas y el resto del tiempo se culminará de manera virtual.
Asimismo, el ministro de Educación, Juan Cadillo, ha asegurado que están trabajando arduamente para que el retorno de los estudiantes sea flexible, voluntario y totalmente seguro para ellos. En la actualidad, el Perú cuenta con un total de 198.488 personas fallecidas y 2.155.034 contagios por la COVID-19. Cifras que indican la permanencia del virus, por lo que el país debe seguir respetando los protocolos impuestos por las autoridades. Aunque Perú viene siendo un país en ascenso lento de las cifras de contagio por la crisis sanitaria que se vive a causa del coronavirus, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, sostiene la posibilidad de una tercera ola de contagios, por lo que se cree necesario establecer nuevas restricciones ante su posible llegada, ya que, según sostuvo el ministro, más del 70% de países han atravesado la tercera, cuarta e incluso quinta ola de la pandemia. Por último, los contagios con la variante Delta siguen en ascenso en el territorio peruano, aunque también existe otra variante que viene abriéndose paso lentamente. Se trata de la variante Mu, que cuenta con 90 casos en el país. Afortunadamente, todavía no ha demostrado ser muy contagiosa ni más agresiva. Sin embargo, algunos estudios de la OMS señalan que disminuiría la eficacia de la vacuna de alguna manera. Reportó desde Lima, Perú, Yasmín Noel, para el programa Coronavirus, la pandemia. Por más recursos, por más avanzados, por más modernizados que esté un país, no han escapado a las segundas, terceras y hasta cuartas olas de esta pandemia de COVID-19, es lo que refiere el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Las escenas que vimos, sobre todo en los vértices de los picos pandémicos, tres, uno de ellos, el primero, con una incidencia en un nivel muy alto pero muy prolongada, el segundo pico entre diciembre y enero pasados, y el tercero el que estamos viviendo en este momento, la tercera ola que para algunos países se está convirtiendo en un serio dolor de cabeza, con más intensidad que incluso la primera o la segunda de las olas epidémicas. En ese sentido, Belén, efectivamente, ¿cuántas veces fueron rebasados los sistemas de salud, sobre todo las capacidades hospitalarias para atender a pacientes graves con COVID-19? ¿Cuántas veces incluso países como Reino Unido, países como Italia, Francia, se vieron rebasados en su capacidad hospitalaria de respuesta a atención? ¿Y en cuántos países no solamente fue la capacidad hospitalaria, sino además insumos, equipamiento? Porque en muchos países, si bien existían camas de hospital, pero no ventiladores en número suficiente para atender a los pacientes, y en algunos momentos también, hay que decirlo, lo que se vio rebasado fue el personal de la salud, que no tenía en su momento suficientes médicos o enfermeras para la atención de pacientes con COVID. Entonces, todo esto sí debe llevar a la reflexión del fortalecimiento de los sistemas de salud. Lo decíamos antes, para la atención del día a día, pero también para la atención de una crisis epidémica como la que estamos viviendo hoy. Se dice que una variable de calidad en un sistema hospitalario es que tú debes tener siempre al menos un 15% de tus camas de hospital disponibles para una eventualidad epidemiológica, para un desastre natural, para un evento inesperado de violencia, por ejemplo, etcétera. Tú debes tener 15% de tus camas de hospital disponibles siempre, digamos, libres para atender una contingencia de esta naturaleza. Cuando la verdad es que en muchos países, en las camas de hospital, en los sistemas de salud del ámbito público, la ocupación hospitalaria es cercana al 100%. Entonces, ya desde ahí hay algo que no está suficientemente preparado.
Y entonces no cabe duda que fortalecer el sistema de salud. ¿De qué manera? Por supuesto, con capacidad e infraestructura instalada suficiente, pero también con equipamiento y además equipamiento de calidad. Número 3, con insumos suficientes y de calidad. Pero número 4, algo que es la piedra angular de los sistemas de salud, el personal de la salud. Que haya un suficiente número de médicos, de enfermeras, de nutriólogos, de psicólogas y psicólogos, en fin, de todos quienes integramos ese apartado de profesionales de la salud para el atender día a día, pero también para atender una contingencia como esta. Me parece que un punto que no hemos abordado con detalle es el que se refiere a esas enfermedades que están siendo endémicas en diferentes partes del mundo y que un día, por el comportamiento del medio ambiente, por las características y modificaciones en la característica del medio ambiente, pueden detonar. Por ejemplo, dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, todas estas conocidas como arbovirosis, que derivado del calentamiento global se han convertido en enfermedades persistentes en diferentes regiones del mundo. En la actualidad se estima que cerca de la mitad de la población mundial, somos alrededor de 8,000 millones de personas, que cerca de la mitad de la población mundial está en riesgo de infectarse por alguna de estas arbovirosis en algún momento de la vida. ¿Y por qué motivo? Bueno, porque los vectores transmisores de estas enfermedades ocupan la franja conocida como franja tropical, en donde vive la mayor parte de personas del mundo, y porque además estos vectores están teniendo mayor capacidad de reproducción, están teniendo mayor capacidad en cuanto a los niveles sobre el nivel del mar para reproducirse, etcétera, y eso también puede representar más y más retos cada vez para los sistemas de salud, para responder y atender esos problemas de salud. Todo eso se tiene que estar monitoreando, identificando. Hacemos una pausa, regresamos con más información. En este recuento que hacemos de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de la semana, vamos a recordar también el informe que nos traía desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos mundiales de COVID la semana pasada subieron solo un 1%. 4,4 millones, mismo porcentaje que las muertes, que fueron 67.000, una estabilización que sin embargo contrasta con el aumento de las cifras en el continente americano, según el informe epidemiológico que cada semana presenta la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En América los casos la semana pasada aumentaron un 19%, mientras que en el resto de regiones hubo descensos, de solo el 4% en Europa, pero de hasta el 25% en África y del 16% en Oriente Medio. Los fallecimientos también subieron la semana pasada en el continente americano hasta un 17% o 26.000, aunque en este caso el aumento fue aún mayor en Europa, del 20% hasta totalizar 14.000. En el resto de regiones hubo descensos que fueron de hasta el 26% en África y del 21% en Asia del Sur. En el acumulado desde el comienzo de la pandemia se han registrado más de 220 millones de casos de COVID, de los que 84 millones se diagnosticaron en América, 66 millones en Europa y 41 millones en el sur de Asia, las regiones más afectadas. De los más de 4,5 millones de muertos por la pandemia, 2,1 millones se registraron en el continente americano y 1,2 millones en el europeo.
La semana pasada, el país que registró más nuevos contagios fue Estados Unidos, con 1,2 millones, seguido de India, con 293.000, Reino Unido, 243.000, Irán, 208.000 y Brasil, con 152.000. La variante Delta, más contagiosa y a la que los científicos atribuyen en parte el ascenso global de casos de los últimos meses, está presente ya en al menos 174 países, según el informe de la OMS. Respecto a las vacunaciones, se han administrado globalmente ya 5.530 millones de dosis, unas 32 millones por día actualmente, por lo que ya más del 40% de la población mundial ha recibido al menos una dosis, si bien este porcentaje cae al 1,9% en los países de ingresos bajos, según los datos que facilitan las redes sanitarias. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Nos quedamos en Europa, vamos ahora a Reino Unido. Nuestra compañera Patricia Rodríguez, corresponsal de la agencia AFP, nos presenta también el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos diarios de coronavirus en el Reino Unido se encuentran al alza. Según los últimos datos oficiales, en las últimas 24 horas se registraban otros 38.975 positivos por COVID-19. Un repunte que se atribuye sobre todo a la variante Delta. Además, el Ministerio Británico de Sanidad notificaba otras 291 muertes por la enfermedad, lo que eleva el total de decesos desde el inicio de la pandemia a 133.674 en este país, que levantó en julio todas las restricciones. Otro dato alarmante es el número de hospitalizaciones diarias por el virus. 7.907 pacientes son tratados ahora en hospitales nacionales con coronavirus y de ellos más de 1 millar necesitan asistencia respiratoria. Pero aunque estas cifras han escalado en las últimas semanas, se sitúan por debajo del pico que alcanzaron el pasado enero, cuando se detectaron casi 40.000 ingresados por COVID. El epidemiólogo británico Neil Ferguson asegura que este país afronta un repunte de casos en las próximas semanas por la reapertura de los colegios, pues la eliminación del distanciamiento y del uso de mascarillas se traducirá en un aumento del riesgo de contagio. Según el organismo sanitario Public Health England, más de 48 millones de ciudadanos, un 89% de la población mayor de 16 años, ya ha recibido la primera dosis de la vacuna y más de 43,6 millones, o el 80% de esa población, está ya totalmente inmunizada. El organismo considera que el programa de vacunación ha evitado más de 105.000 muertes y 24 millones de infecciones, así como más de 143.000 hospitalizaciones en mayores de 65 años. El Gobierno ha anunciado una nueva partida de 5.400 millones de libras, casi 7.500 millones de dólares, a reducir las listas de espera generadas en la sanidad pública durante la pandemia y a fortalecer las medidas de prevención de contagios. Reportó desde Reino Unido para el programa Coronavirus, la pandemia, Patricia Rodríguez, de la agencia AFP. Más de 8 millones de estudiantes en España regresan a las aulas. Lo hacen de manera presencial en medio de una intensa campaña de las autoridades para aplicar biológicos anti-COVID a la mayor cantidad de su población. Con mascarillas y respetando las medidas de distanciamiento social, esta semana más de 8 millones de niños y adolescentes en España regresan a clases, mientras que las autoridades tratan de impulsar la vacunación de los estudiantes. Confiamos que este año, que han mejorado las medidas y que toda la población en general está vacunada, pues seguimos siendo cautos y precavidos, pero ya con mucha menor incidencia y con menos casos de confinamientos. Por ahora, los alumnos menores de 12 años son los únicos que no han podido ser vacunados, dado que la investigación aún está en curso y se espera que se apruebe este otoño o invierno. Entre otras, tenemos que llevar la mascarilla puesta, echarnos gel, tener mascarilla de repuesto y mantener las medidas de seguridad, mantener la distancia. Además de estas medidas, el gobierno español ha lanzado campañas en las redes sociales para motivar a los adolescentes a vacunarse, ya que aproximadamente 4 de cada 10 estudiantes mayores de 12 años han recibido las 2 dosis de vacunas necesarias. En este contexto, la clave del protocolo aprobado entre el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales reside en garantizar la máxima asistencia a todos los niveles educativos. Recordar para aprender y para poder afrontar la actualidad es lo que nos contaba esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez al hablar de la madre de todas las pandemias, así se le conoció a la pandemia de gripe española. Incluso España
se disgusta porque se le dé el nombre de gripe española, porque realmente lo que ellos señalan es España fue uno de los países que tuvo más capacidad de detección y reporte de los casos. Por eso pareciera haber predominado en España esta pandemia. Sin embargo, lo que se piensa es incluso que fue una influenza que provino de América en la incursión en la Primera Guerra Mundial de los americanos. Son teorías, no han podido confirmarse como tal. Y también, como casi al mismo tiempo ocurrieron los brotes en diferentes países europeos, bueno, pues ahora sí que la paternidad de esa pandemia de 1918 no precisamente se la disputan, pero sí la discuten, ¿no? Se le quedó el mote de gripe española por lo que acabo de comentar. Claro. Pero no fue realmente España el origen. Y que coincide con esta Primera Guerra Mundial, doctor. Sí. Y que es llamada hoy por hoy la madre de todas las pandemias. Sí lo es, Belén, sin lugar a dudas. Tan solo la mortalidad. Murieron cerca de 50 millones de personas en el mundo por influenza. Con menos población influenza, de la que tenemos con hoy. Mucho menos población que la que tenemos actualmente. En el caso de COVID-19 estamos rayando 5 millones de fallecimientos a nivel mundial. Entonces, ahora sí que estamos en el 10% de lo que ocurrió en 1918 con una población mundial muy diferente, ¿no? Desde este punto de vista, entonces, lejos de ser la pandemia de COVID-19 la madre de todas las pandemias. Sí, lejos, indudablemente. Ha sido una de las grandes pandemias, sin lugar a dudas, con mucho impacto económico, con mucho impacto social, con gran impacto sanitario y de igual manera con mucho impacto a la salud mental, Belén. Pero no, la madre de todas las pandemias sigue siendo la de 1918, influenza de una cepa H1N1. Y bueno, históricamente hay otras pandemias un poco menos caracterizadas en cuanto a números, pero por ejemplo, la pandemia de tuberculosis del siglo XVII, que se estima mató a 1/3 de la población europea, es también una gran pandemia. Sin embargo, es una pandemia de duración muy prolongada. Luego, no podemos dejar de hablar de la pandemia de HIV, que inicia en 1981 y que en la actualidad ha sido también una de las más significativas, pero muy prolongada. Que para la cual no hay vacuna. Para la cual no hay todavía una vacuna, están en trayecto, están en estudio, hay tratamientos altamente eficaces, pero alrededor de 40 millones de personas en el mundo de forma acumulada de casos de infección por VIH. Y bueno, la peste bubónica, que fue la pandemia de la Edad Media, que ahí se estima de igual manera que fueron millones de personas. No hay datos tan exactos como quisiéramos, no estaban las estructuras de epidemiología tan bien montadas para identificar qué tanto impacto generó, pero también se estima que mató a la mitad de la población europea. Recordemos esas escenas de pueblos arrasados por la enfermedad, ¿no? La de peste bubónica. Son las grandes pandemias. En Honduras está nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de la televisora STV Telebásica, y nos presenta la siguiente información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. La jefa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Carla Pavón, confirmó que se registran ya en el país 15 casos de mucormicosis, mejor conocido como hongo negro, relacionados al COVID-19. La galena manifestó que esto enciende la alarma porque de 2019 al 2021 solo se habían reportado en el Hospital Escuela 3 casos, en los que va de este año ya van 15, que nunca se había tenido en años. La Secretaría de Salud
dio a conocer que se han recibido un total de 5.725.537 vacunas, mismas que se han adquirido a través de donaciones por parte de países amigos, otras a través del mecanismo COVAX. De igual manera, por compras directas del gobierno y pueblo de Honduras y el Instituto Hondureño de Seguridad Social. De igual manera, la Secretaría de Salud, a través de la Unidad de Vigilancia, informó que remitió al Instituto Gorgas de Panamá 50 muestras para el diagnóstico de la secuencia de muestras positivas de COVID-19 de los meses junio, julio y agosto, obteniendo los resultados oficiales de las muestras que la variante preocupante predominante en el país es la Gamma. Asimismo, se obtuvo otra variante común, que es B.1.628, representando un 72% de los resultados secuenciados. La variante Delta ha sido detectada de manera esporádica, solamente en 2 muestras, lo que significa que en este momento no es la variante preocupante predominante en el país. Honduras ya sobrepasa los 343.800 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 107.500 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 9.000 hondureños. Les recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Hacemos una pausa, regresamos con más noticias. Vaya tema esta semana, particularmente el viernes 10 de septiembre, conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Suicidio. Esta fecha que sin duda alguna se ha convertido en fundamental para atender los problemas de salud mental. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos presentaba el siguiente informe. El Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se celebra anualmente el 10 de septiembre, organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y avalado por la Organización Mundial de la Salud, tiene el objetivo general de crear conciencia acerca de la prevención del suicidio en todo el mundo. Los objetivos incluyen promover la colaboración de las partes interesadas y el autoempoderamiento para abordar las autolesiones y el suicidio a través de acciones preventivas. El lema de este año es crear esperanza a través de la acción. Y es que desde la llegada de la pandemia al planeta, la situación mental de la población ha empeorado. Y es que el temor de contraer el virus en una pandemia como la de COVID-19 se suma el impacto de los importantes cambios en nuestras vidas cotidianas provocadas por el esfuerzo para contener y frenar la propagación del virus. Ante las nuevas y desafiantes realidades de distanciamiento físico, el desempleo temporal, la educación híbrida, las crisis económicas, la falta de contacto físico con los seres queridos y amigos ha empeorado las redes de apoyo y de contención de la población, sobre todo de los más vulnerables, los niños, adultos mayores y jóvenes. Y ante el regreso a clases de la mayoría de los niños de los países de América Latina, las afecciones como ansiedad, depresión y algunos trastornos ya se hacen presentes tanto en los niños como en sus padres, informó Rocío López Fonseca. Sobre este tema hablamos también con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien nos dio varias luces, particularmente para estar atentos en torno a aquellas personas que pudieran ser proclives o que pudieran tener tendencias suicidas. Un fenómeno que va creciendo, en el que se estima alrededor de 1 millón de personas anualmente pierden la vida a través del suicidio, y que tiene detrás de sí pues un conjunto de factores que no solamente corresponden al ámbito de la salud. Creo que es un fenómeno multifactorial, pero además que impacta no solo a la salud, sino también al ámbito familiar, al ámbito de la salud mental, lógico. Y entre los factores que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Asociación Internacional
de lucha contra el suicidio o de prevención del suicidio, pues han establecido en primera instancia los factores biológicos, en donde está perfectamente reconocido que las enfermedades mentales son el primer factor que contribuye al suicidio, y ahí, en virtud de que existen también tendencias familiares, se piensa que esos aspectos biológicos pueden jugar un papel importante. ¿Hereditarios, doctor? No sabemos, porque no se han determinado perfiles genéticos respecto del suicidio, pero como sí han existido brotes de suicidio entre integrantes de familias, se estima entonces que puede haber una relación. Y en lo que también está establecido algún perfil genético es en otras enfermedades mentales, incluyendo esquizofrenia, depresión, ansiedad, bipolaridad, etc. Ahí existen tendencias familiares que podrían sugerir que hay alguna predisposición genética. Y entonces esto se considera como uno de los principales factores que contribuyen a este hecho lamentable de un suicidio. En segunda instancia, los aspectos sociales, en donde la desesperanza por situaciones económicas apremiantes, la desesperanza por la no buena relación interpersonal en el ámbito de convivencia cercano y extendido, juega también un papel fundamental. También la Organización Mundial de la Salud y esta asociación internacional le dan mucho peso, y creo que no debemos perderlo de vista, a el uso de drogas y alcohol, que en personas previamente sanas, pero que empiezan a tener un excesivo consumo, pueden llegar a la tentativa de suicidio o a suicidarse por inducción de drogas, etc. Pero en general, estas dos organizaciones estiman que es multifactorial. Casi siempre están coincidiendo varios de estos factores. Y por otro lado, también ellos son enfáticos que no solamente el Día Internacional de Prevención del Suicidio, sino en general el año nos ayude a todos a reflexionar sobre este fenómeno hacia varias rutas. La primera de ellas, hacia la detección de algunos indicadores de alerta o de alarma en situaciones específicas en donde se puede advertir algún riesgo. En ese sentido, por ejemplo, las familias deben visualizar siempre el comportamiento de sus integrantes para que cualquier cambio de comportamiento significativo se esté vigilando de cerca. La retracción social de algún integrante de la familia, cuidado, puede ser un indicador. Las pláticas frecuentes de desesperanza, las frases como cómo me gustaría no haber nacido, o esto ya no es vida, o algún indicio de esa naturaleza, nunca debe ser tomado superficialmente, siempre debe ser visto con lupa y siempre debe haber ahí mucho seguimiento. Y también en este aspecto de la retracción social debe incrementarse la buena comunicación, explorar qué hay por ahí, si ese aspecto que ha generado inquietud en algún integrante de la familia está profundizado, si existe ahí un cierre de caminos que oriente a la posibilidad de tentativa,
bueno, pues inmediatamente atender ese aspecto y también no perder de vista que existen muchas tentativas, Belén, y algunas parecieran, entre comillas, tentativas no reales. Eso es un error. Pensarlo de esa manera es un error. Toda tentativa, por superficial que parezca, por decirlo de alguna manera, debe ser considerada como tal y no confiarse y ayudar, porque una tentativa puede seguir de otra más intensa, etcétera, y se dice que las tentativas frecuentes terminan finalmente en un lamentable evento de suicidio. Consiguen el objetivo. Sí, todo eso hay que mantenerlo bajo estrecha vigilancia, y la buena comunicación, los entornos solidarios, etcétera, al respecto son fundamentales. La Organización Mundial de la Salud y también esta Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio establecieron desde el 2003 este día como el Día Internacional, y ellos pues alertan sobre el crecimiento progresivo de este fenómeno y también están alertando de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de la pandemia de COVID-19, en donde la mayor parte de países y regiones han reportado un incremento tanto de las tentativas como del suicidio. Señalan que la estimación es que se suicida una persona cada 40 minutos en el mundo, y estiman también que por cada persona que se suicida existen alrededor de 20 teniendo tentativas. Entonces, un fenómeno lamentable, peligroso, multifactorial, en el que creo que todos, como individuos responsables en una sociedad, tenemos que ver. Pero también, doctor, los entornos que cada vez van siendo mucho más difíciles de afrontar, incluso en las edades más tempranas, doctor. Fíjate, Belén, que lo que comentas es muy importante. En la actualidad se ha considerado que el suicidio constituye la segunda causa de muerte en el grupo poblacional de entre 15 y 29 años de edad. La primera causa de muerte en este grupo son los accidentes y los traumatismos, pero en segundo lugar, el suicidio ha desplazado otras causas. Y entonces esto es también muy lamentable, porque la población joven posiblemente en las últimas décadas ha sido la más impactada. ¿A qué se atribuye? Bueno, a lo que estás comentando. Frecuentemente un aspecto biológico de origen, pero que se exacerba con lo que conocemos como las presiones ambientales, sociales, los entornos de riesgo. Y ahí el entorno inmediato, que es el familiar, puede jugar un rol fundamental en uno y en otro sentido. Por eso, lo comentábamos en el bloque anterior, qué importante es que los integrantes de la familia estén muy atentos sobre el comportamiento, las expresiones de cada uno de los integrantes de la familia, y cuidando en todo momento el generar un ambiente amigable, solidario, de comunicación constructiva al respecto. Y también hay que decir que se requiere frecuentemente el apoyo profesional, porque detrás de una tendencia suicida puede existir una depresión crónica, una ansiedad, un estado crónico de bipolaridad. Vamos a la pausa, regresamos ya para entrar a la recta final de este programa.
¿De qué manera ha impactado la pandemia de COVID-19 en la salud mental y en la salud emocional de la humanidad? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos lo explica. El suicidio debe verse desde diversos ángulos, como antes señalábamos. Si no se ve desde todas estas vertientes, desde todos los ángulos, y se reduce a ver el fenómeno como un fenómeno exclusivamente de salud o como un fenómeno exclusivamente social, etcétera, se corre el riesgo de no atenderlo de manera integral. Hay ocasiones en que un evento suicida era completamente inadvertido, porque posiblemente quien venía sufriendo de ese aspecto mental, anímico, etcétera, no fue identificado o fue ignorado cuando probablemente estuvo enviando mensajes, si bien no abiertos al respecto, pero sí mensajes que podrían haberse identificado. Y por ese motivo creo que es importante que la sociedad cada vez esté más enterada sobre todos esos aspectos que siempre hay que estar viendo con los integrantes de una familia, como lo comentábamos antes, Belén. Por otro lado, el suicidio es frecuentemente un fenómeno que impacta luego para largo plazo, habitualmente impacta para largo plazo a más de 6 personas, entre integrantes de la familia, entre seres cercanos de quien se ha suicidado, y eso puede generar también impacto a la salud mental a largo plazo para quienes se quedan, porque detrás de un suicidio también en ocasiones existe una modalidad de mensaje intenso de quien se ha ido, de quien ha partido, para quienes se quedan. Y digo mensaje intenso porque es para mover frecuentemente el espíritu, es para mover a todo un sistema, y frecuentemente también es un mensaje de reclamo por algo que está muy desorganizado en un determinado sistema familiar, por ejemplo. Entonces, es muy lamentable el hecho como tal, pero son muy lamentables también las secuelas a los seres que se quedan, y también es muy lamentable que se esté convirtiendo en un fenómeno y grave problema de salud pública por los números que acabamos de escuchar. Doctor, como lo hemos dicho en muchos otros padecimientos, la prevención empieza en las edades más tempranas del ser humano. Sí, definitivo. Si cuidamos la salud de los niños, seguramente estos serán adultos mucho más sanos. Definitivo. Y en ese sentido es que tenemos que pues cuidar la salud mental de nuestros pequeños, y podríamos decir que un niño, una niña que está siendo estimulado de una manera distinta al encierro, al abandono, a la soledad, tiene más probabilidades de tener una salud mental mucho más sólida y mucho más fuerte, aun cuando haya una predisposición. Necesitamos más niños felices, doctor, más niños jugando, más niños divirtiéndose, más niños conviviendo. Lamentablemente esta pandemia, vaya que nos ha dado un gran retroceso en este ámbito, pero se puede, aún en medio de la pandemia, dedicarle tiempo a los más pequeños, estar muy pendientes de la salud emocional y mental de los niños, porque sin duda alguna esto les ayudará a enfrentar los problemas que en un futuro pudieran tener. Claro, y además, aunque la pandemia ha impactado mucho a la salud mental, pero por otro lado, la pandemia podría haber sido un factor de unión familiar,
En muchos momentos hemos visto lo contrario, por ejemplo, incremento en la violencia intrafamiliar derivado de la mayor permanencia en casa por el aislamiento social que ha generado la pandemia. Pero ojalá y lo tomáramos en el otro sentido, en el sentido positivo, de que la menor movilidad social y la mayor permanencia en casa con esa convivencia familiar pudiera contribuir a mejor comunicación, a estrechar más los lazos, a identificar esos detalles que a lo mejor por la vida diaria y lo cotidiano, el correr todos los días a nuestras actividades no nos ayuda a identificar esos detalles y que frecuentemente son importantes con respecto a nuestros hijos, con respecto a nuestra pareja, en fin, con respecto a nuestros padres, con respecto a todos en la familia, ¿no? Claro, doctor. Bueno, pues ahí está el tema. Construyamos sociedades sanas emocionalmente, doctor, para que pandemias como esta que hoy nos están asolando, pues sean mucho más llevaderas y tengamos herramientas desde lo emocional para hacerles frente. Claro que sí, Belén. Último aspecto, si me permites. El suicidio en adultos mayores frecuentemente está relacionado con soledad, desesperanza. También frecuentemente está relacionado con enfermedades crónicas, enfermedades en etapas avanzadas o terminales. Entonces ahí no perder de vista que nuestros adultos mayores necesitan también cercanía de nuestra parte y que también fortalecer los sistemas de salud para tener unidades de cuidados paliativos, unidades asistenciales de cuidados paliativos, para que pues esos momentos de enfermedad crónica se vean atendidos adecuadamente, integralmente, para evitar fenómenos lamentables como el suicidio en adultos mayores y que puede estar relacionado con enfermedades crónicas, enfermedades no curables. Mira, en otros asuntos, esta semana también llamó poderosamente la atención el informe que emitió la Agencia Europea del Medicamento, advirtiendo que la variante Mu surgida en Colombia es potencialmente preocupante. La Agencia Europea de Medicamentos considera que la variante Mu del virus que causa la COVID podría ser de preocupación, informó el jefe de estrategia de vacunas, Marco Cavalleri. Actualmente está considerada como variante de interés por la Organización Mundial de la Salud. Es una variante que fue detectada en Colombia a partir de enero de este año. Además de Delta, que es realmente la variante dominante en este momento y en la que tenemos que enfocarnos realmente, también estamos investigando otros virus que podrían estar propagándose como Lambda y más recientemente la Mu, que podría ser potencialmente más preocupante porque podría mostrar un posible riesgo de inmunoevasión o resistencia a las vacunas. Por otra parte, la agencia informó que la evidencia se está volviendo más clara respecto a la necesidad de considerar dosis adicionales de vacuna en personas inmunosuprimidas y adultos mayores. Sin embargo, todavía no está claro cuándo se debe administrar la dosis de refuerzo al tratarse de población en general, porque la evidencia actual muestra que hay un alto grado de protección sobre hospitalización y muerte por complicaciones con la COVID, informó Elizabeth Ortiz. Una buena noticia, esta semana llegó a Argentina un cargamento importante de vacunas Pfizer contra COVID-19. Argentina recibió el miércoles 100.620 dosis de vacunas Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, de un total de 20.500.000 previstas para este año. La ministra de Salud, Carla Bisotti, recibió el cargamento en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde explicó que el país espera recibir 580.000 dosis en septiembre, mientras que el resto llegarán entre octubre y noviembre. Serán utilizadas según el plan provincial para iniciar los esquemas de vacunación de adolescentes sin comorbilidades en forma universal, empezando con los 17 años o también en función del plan provincial para completar esquemas de vacunaciones. En el acto de recepción de vacunas estuvo presente también la encargada de negocios de Estados Unidos en Buenos Aires, Mary Kay Carlson. Estados Unidos y Argentina son socios
y vamos a continuar trabajando juntos para combatir esta pandemia. El gobierno también espera recibir en septiembre casi 850,000 dosis de la vacuna AstraZeneca como parte de una nueva donación de España. Argentina ha vacunado a 28,500,000 personas, que representan el 63% de la población total, de las cuales 17,100,000 recibió el esquema completo de 2 dosis. Según el balance del Ministerio de Salud, Argentina registra casi 113,000 muertos por coronavirus y 5,200,000 contagios desde que se inició la pandemia. A pesar de los altos índices de vacunación en Estados Unidos, las cifras no cesan. Entre los meses de julio y agosto se alcanzaron otra vez cifras récord de contagios y hospitalizaciones. El total de hospitalizaciones en Estados Unidos casi se triplicó en julio y volvió a duplicarse en agosto, según los datos de los Centros de Control de Enfermedades, pero las cifras nacionales semanales solo subieron un 2%, lo que podría leerse como una posible señal de mejora en el futuro. Sin embargo, esto no supone un gran alivio para los hospitales que ven cómo se llenan las camas de las unidades de cuidados intensivos. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Antonio Fauci, declaró recientemente que el país estaba peligrosamente cerca de tener en ciertas áreas del país la ocupación completa en la que se tendrán que tomar decisiones difíciles, advirtió. Más de 102,000 personas en todo el país están hospitalizadas con COVID-19 y con más de 25,000 en unidades de cuidados intensivos, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Los especialistas advirtieron que las zonas con menos vacunación en California se enfrentan a problemas de capacidad en las UCI por la COVID-19. La región del Valle de San Joaquín de California alcanzó el límite para entrar en los protocolos de sobrecarga con menos del 10% de las camas de la UCI con personas durante 3 días consecutivos. Todos los hospitales de cuidados agudos generales de la región del Valle de San Joaquín, con capacidad de camas en la UCI, deben aceptar a los pacientes trasladados cuando sea clínicamente apropiado, y así lo indiquen los funcionarios de salud del Estado o la Autoridad de Servicios Médicos de Emergencia de California, en un esfuerzo por encontrar camas abiertas para los pacientes de la zona cuando estén disponibles, informó Rocío López Fonseca. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la próxima emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.